Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos hoy con la serie de estudios sobre el Nuevo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Por segunda vez nos gustaría considerar la magnífica carta del apóstol Pablo a los romanos, la cual es la obra maestra teológica del Nuevo Testamento, y muchos piensan que de la Biblia entera. El mensaje de esta carta de Pablo a los romanos es un mensaje universal que tiene muy poco que ver con los cristianos romanos exclusivamente. El mensaje de la carta de Pablo a los romanos es el mensaje de la justificación, o ¿cómo puede un pecador como usted y como yo ser justificado o declarado justo como si nunca hubiese pecado? ¿Cómo lo hace Dios? Ese es el mensaje de la carta de Pablo a los romanos. Jesús nos dice que es verdad, pero Pablo nos dice cómo Dios lo hace. Hemos dicho que en los 16 capítulos de la carta de Pablo a los romanos hay un continuo argumento. Los primeros 4 capítulos nos hablan de la justificación y cómo se relaciona con el pecador. Los segundos 4 capítulos nos hablan de la justificación y cómo se relaciona con la persona que ha sido justificada. ¿Cómo se vive como una persona justificada? Luego los capítulos 9 a 11 de esta carta nos hablan de cómo Pablo relaciona la justificación con el mundo entero y especialmente con Israel. Los últimos 5 capítulos, 12 al 16, nos hablan de la aplicación práctica de la justificación en la vida diaria. En los primeros 4 capítulos tuvimos la sección más teológica de la Escritura y de la Biblia entera, quizás. Romanos capítulo 1 al 4 tienen más teología que cualquier otro capítulo de la Biblia. En primer lugar, en estos capítulos tenemos las malas noticias. Y las malas noticias son como un fondo de terciopelo negro sobre el cual el joyero exhibe sus diamantes. Y la Escritura hace esto con frecuencia. Sacará el fondo de terciopelo negro y le dará las malas noticias, y una vez que usted sabe las malas noticias, tenemos entonces el fondo de terciopelo negro contra el cual el diamante de las buenas nuevas puede ser colocado. Las malas noticias que Pablo nos da tienen que ver con las acusaciones de Dios contra el hombre y da una lista de ellas, y luego las respuestas de Dios al hombre, cómo es y cómo fue siempre. Nos dice que Dios dejó al hombre en el sentido de que le permitió hacer lo que quería. Él hizo criaturas de elección y podemos terminar la historia como querramos. Tenemos que comernos el banquete de consecuencias, pero podemos hacer lo que queremos en cierto sentido. En estos 2 primeros capítulos de Romanos, uno considera los cargos de Dios contra el hombre, la respuesta de Dios para el hombre y luego los resultados permitidos por Dios en el hombre. Pero al ver estas malas noticias, uno comienza a ver este mensaje. En este evangelio que Pablo nos presenta, no solo aprendemos algo sobre el carácter del hombre, sino que también podemos apreciar algo del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter del hombre? Bueno, el carácter del hombre, según Romanos, es injusto, según los patrones de Dios. Pero el carácter de Dios es lo opuesto. Estos primeros 4 capítulos de Romanos nos dicen que Dios es justo y Dios nos demanda que seamos justos. De hecho, Dios condena la injusticia. Estos capítulos nos dicen cómo Dios es, lo que Dios demanda y lo que Dios condena. Pero luego nos dicen esto. Nos dicen lo que Dios sabe. Nos dicen que Dios sabe que ni en 1.000.000 de años podríamos ser lo bastante justos como para salvarnos a nosotros mismos. Dios sabe eso. Por eso nos dice lo que Dios ha hecho. Dios ha venido al mundo en la persona de Jesucristo y llevó a cabo la única justicia que puede formar una base sobre la que Él
puede declararnos justos y perdonados, tal como si nunca hubiésemos pecado. Eso es lo que Dios ha hecho. Y estos primeros 4 capítulos de Romanos nos dirán lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que creamos en Él cuando nos habla de eso. Lo que es Dios, Dios es justo. Lo que Dios demanda que seamos justos. Lo que Dios condena la injusticia. Lo que Dios sabe que nosotros nunca podremos lograr el camino al cielo por nuestros propios medios. Piensa en esto por un momento. Si usted piensa que puede ser salvo por hacer buenas obras, ¿cómo sabe cuándo ha hecho suficientes buenas obras? Cualquiera que piensa que puede lograr el cielo por obras, probablemente no está seguro. Y aquí hay otro asunto que Pablo trata en estos primeros 4 capítulos si pensamos que podemos ser salvos por obras. Si uno puede ser salvo por hacer buenas obras, entonces, ¿para qué Jesús murió en la cruz? Cuando uno piensa en Jesús sudando gotas de sangre y diciéndole al Padre, no me lleves a la cruz, es decir, si es posible, pasa de mí esta copa, iré, no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios el Padre mira a su Hijo y le dice, no es posible, tienes que ir. Después que Dios envía a su Hijo a la cruz, ¿cómo piensa usted que Dios se siente cuando usted le dice, bueno, yo no necesitaba eso, porque yo lo he logrado sin que Él tuviera que hacerlo, porque yo he guardado los 10 mandamientos toda mi vida, he pagado todas mis deudas y no le he hecho daño a nadie, así que creo que lo pude lograr sin eso. Y no tuviste que enviarlo a Él a la cruz. Eso es simplemente una necedad. El apóstol Pablo nos dice en los primeros 4 capítulos de Romanos, Dios sabe que ustedes nunca se hubiesen salvado por sí mismos y por eso Él tuvo que venir a la historia humana en la forma de Jesucristo y salvarlos. Porque no hay otra manera para que ustedes sean salvos. Eso es lo que Dios sabe. Eso es lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios quiere que usted haga es que crea en eso. El apóstol Pablo nos dice en estos primeros 4 capítulos que Dios nos ha salvado o justificado por medio de un gran plan de justificación. Este plan tiene muchas ramificaciones y esto es una afirmación comprensiva del plan de Dios de la justificación. Él nos dice que Dios es el autor de ese plan. Nos dice que la gracia de Dios es la fuente de su plan, que la cruz de Jesucristo es la única base para este plan. Él nos dice que la resurrección de Jesucristo es la garantía de este plan de salvación, que nuestra fe es el principio que hace que el plan funcione para usted y para mí. Este magnífico plan de justificación no significaría nada para usted si usted no lo cree. Es por eso que Dios quiere que usted crea en Él cuando le cuenta que Él ha hecho esto por usted. Así que la fe es el principio que lo hace suyo y luego sus obras, ellas no le salvan, pero le dan validez a su fe. Ellas demuestran el hecho de que su fe es real. Las obras son entonces la prueba de que la fe es válida. En el capítulo 5, versículo 1, él resume todo lo que nos ha dicho en los primeros 4 capítulos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Casi todo el capítulo 4 está dedicado a la historia de Abraham, porque cada vez que el Nuevo Testamento habla de fe, siempre habla de Abraham. De modo que él introduce la vida y experiencia de Abraham, y él dice, este viejo hombre Abraham, Dios le dijo algo y lo creyó. Y Dios miró hacia abajo y dijo, miren a este viejo Abraham, le dije algo y me creyó. Eso me gusta. Voy a considerar eso como justicia. Voy a contarle como justo porque le dije algo y me creyó. En estos 4 capítulos el apóstol Pablo nos cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, de una forma tan magnífica, lo que Dios sabe, lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere que usted haga. Dios sabe que usted no se puede salvar a sí mismo, estimado amigo que me escucha. Por eso Dios le ha salvado y Él quiere que usted crea en Él. Tal como Abraham creyó en Él, Él quiere que usted crea en Él. Así que Pablo resume todo esto en el capítulo 5, versículo 1, donde nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Eso resume los 4 primeros capítulos. El versículo 2 del capítulo 5 introduce los segundos 4 capítulos. Él dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí está un gran versículo de la carta de Pablo a los romanos, un gran versículo en el argumento de esta carta. Por la fe en Cristo somos justificados, tal como si nunca hubiésemos pecado. Así resume Pablo los primeros 4 capítulos, pero ahora, al introducir los segundos 4 capítulos, él dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando usted salga mañana al mundo real y quiera estar firme para Dios, y usted quiere estar firme para Jesucristo y no caer, ¿puede usted mantenerse firme? Para poder estar firme según la Escritura, usted necesita gracia. La palabra griega para gracia es charis, y cuando ésta está operando en su vida es carisma o carismático. Usted necesita carisma, necesita gracia para mantenerse firme. Así que vemos cómo la justificación por la fe no nos deja a nosotros abandonados para vivir la vida cristiana, sino que a la vez Dios nos da gracia para que vivamos para la gloria de su nombre. En nuestro próximo estudio vamos a continuar con la epístola de los Romanos y estas grandes enseñanzas del apóstol Pablo. Lea usted estos capítulos de Romanos y, ¿por qué no?, memorice el capítulo 5 y versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto resume el plan de Dios para la justificación. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.